Hola chicos, continuamos con la clase de hoy y ahora nos toca trabajar el área de comunicación. Y te pido por favor que observes la imagen que yo te he puesto aquí. ¿Qué observas? Acá tengo una especie de caballero con armadura, una chica que está vestida de pirata, un rey, una reina, un caballero también de armadura y una especie de un personaje antiguo. ¿Y por qué te habré puesto esto? ¿Recuerdas que cuando hablábamos sobre el texto narrativo que decíamos que era narrar o contar historias o situaciones? Habíamos dicho que este texto narrativo presentaba un escenario o un lugar donde desarrollaba la historia, tenía personajes que eran los que se encargaban de darle vida a esta narración y teníamos los momentos que podían ser el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un elemento muy importante en este texto narrativo que permite que esta historia se desarrolle. Porque hoy día vamos a hablar del texto narrativo y nos vamos a centrar en los personajes. Entonces vamos a escuchar con atención el siguiente video. Navegantes. El texto narrativo es un relato de hechos y acontecimientos reales o ficticios, los cuales se pueden comunicar de manera oral, escrita o multimedia. En este sentido, para construir un texto narrativo, el autor o escritor puede partir de recuerdos, historias sorprendentes de su vida u otras personas. También puede integrar hechos ficticios que sacan de su imaginación y creatividad. Es de tener en cuenta que para realizar un texto narrativo se debe de partir de una estructura básica, la cual incorpora un inicio de la historia, un nudo y un desenlace. Por esta razón, debes saber que en el inicio de un relato, donde se hace descripción de los personajes y su situación inicial, dando una apertura a la historia. En el nudo se construye una problemática en la que se ven involucrados estos personajes, enfocándose en sucesos que complican la situación. En el desenlace se cuenta la solución a dicha problemática, la cual puede desatar un final triste o feliz. Mira qué interesante lo que nos dice, que esta narración puede ser real o ficticia, que puede tener también personajes que pueden ser reales o pueden ser creados por mi imaginación. Que esta narración necesita tener un inicio, un nudo y un desenlace. El inicio, cómo presento a los protagonistas y el lugar donde se desarrolla. El nudo es la problemática que se presenta con ellos. Y el desenlace es cómo va a terminar la historia. Y algunas historias van a tener un lugar, un desenlace o un final feliz o triste. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que son los personajes. Y vamos a escuchar sobre lo que nos dicen de ellos, porque ellos son importantes para que toda la historia avance y se desarrolle. Prestamos atención, por favor. Navegantes. El texto narrativo es... Pero, ¿qué es un personaje? Los personajes son quienes realizan las acciones dentro de una narración. Pueden ser reales, como las personas, o ficticios, como los que aparecen en cuentos maravillosos o leyendas, etc. ¿Cómo diferenciamos los personajes de una narración? La mejor forma de diferenciar a los personajes dentro de una narración es pensando en la función que cumplen dentro del relato. Dicho esto, encontramos a los personajes principales y a los personajes secundarios. Los personajes principales son los encargados de que la historia avance. Por ello, se entiende con facilidad que estos destacan por sobre los demás. Dentro de los personajes principales, tenemos uno que es el más importante de todos, el que llamamos protagonista. Toda la historia circula en torno a él. Los personajes secundarios son esos de menor importancia, aquellos que podríamos sacar de la historia sin que ésta pierda sentido. Sirven para conocer mejor a los personajes principales o para dar lugar a una acción de poca importancia dentro de la historia. Qué importante nos dice lo que nos dicen. Estos personajes pueden ser reales o ficticios. Tenemos personajes principales en los que se centra la historia y hacen que ésta avance. Y nos ponían a Caperucita y a Lóferos. Y tenemos a los personajes secundarios
que van a complementar la historia, pero es que si lo sacamos de la historia, del contexto narrativo, no va a suceder nada porque la historia no va a cambiar. Y ahí ponían a la abuelita y al leñador. Entonces vamos a seguir trabajando, vamos a seguir conociendo un poquito más sobre estos personajes. Dice, el texto narrativo, en el texto narrativo tiene un elemento fundamental, que es el personaje. Y este personaje puede ser principal, en el que se basa la historia y la historia gira en torno a él, o el personaje secundario, que va a ayudar a reforzar al principal, pero que no tiene tanta importancia. Y, por ejemplo, te voy a dar el cuento El gato con botas, que el protagonista es el gato. El lobo y los 7 cabritos, que los personajes principales son el lobo y sobre todo los 7 cabritos. Blancanieves y los 7 enanos, Pinocho, y los 3 cerditos. Porque detrás de ello hay personajes que acompañan o complementan la historia, que serían los personajes secundarios. Y para analizar un cuento, que hoy día estamos hablando de los protagonistas, vamos a utilizar una estrategia muy interesante. Dice, analizamos un cuento con la estrategia de la telaraña. ¿Tú alguna vez has observado a una araña cuando empieza a tejer su telaraña? Ella empieza desde un punto central, tiene un punto de inicio y de ahí va formando y va haciendo que esta araña o telaraña crezca y crezca aún más, pero tiene como punto de inicio un punto central, un punto fijo que desde ahí empieza a tejer. Y eso también consiste, por eso es que esta estrategia que te voy a mostrar se le llama la estrategia de la telaraña, porque tiene un punto central de la cual se van a ir abriendo más y más ramas, por así decirlo. Vamos a observarla y a conocerla un poco más. Dice, la técnica de la telaraña es una estrategia que consiste en colocar la idea principal en el centro. Así como la araña empezaba tejiendo en el centro, aquí la idea principal va en el centro. En este caso sería el nombre de nuestro cuento. Y las secundarias van a ir alrededor, porque esta telaraña va a ir creciendo. Vamos a observar una. Aquí tengo mi punto central, que es el nombre de mi cuento, Los 3 cerditos. Y a partir de él va a irse ampliando y haciendo más grande mi red. Acá tengo el escenario. ¿Qué es un escenario? Es el lugar donde se desarrolla la historia. Luego tengo los personajes, que son los que participan en el cuento. Y tengo los momentos, el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Viste que ya mi telaraña creció? Antes era solo un punto. Ahora ya tiene una red más a su alrededor. Y sigue creciendo mi telaraña. En los escenarios yo pongo la casita de paja que construyó un cerdito, la casita de madera que construyó otro y el otro la casa de ladrillos. Allí ya creció, miren, ya empezó a crecer más mi telaraña. Tengo a los personajes que son los hermanos cerditos y el lobo. Y el inicio, en el que me dice que los hermanos cerditos deciden hacer sus casas. El nudo o problema, en el que me dice que el lobo destruye casi todas las casas. Y el desenlace, es decir, cómo acaba, me dice que el lobo se quema y nunca más los vuelve a molestar. Mira tú cómo ha ido creciendo mi telaraña. Empecé con los cerditos. Luego aumenté escenarios, personaje y los momentos, inicio, nudo y desenlace. Pero no se quedó allí, sino que siguió creciendo mi telaraña. Casa de ladrillo, casa de madera, casa de paja. Hermanos cerditos, lobos y todas las acciones que se suscitaron durante el cuento. Yo he podido analizar este cuento de los 3 cerditos con esta estrategia, que es llamada la estrategia de la telaraña. Vamos a continuar para analizar otro cuento de esta forma. Y analizamos el cuento La cigarra y la hormiga. ¿Te acuerdas que cuando hablamos sobre el texto narrativo, que era narrar o contar historias o situaciones que habían sucedido, que podían ser reales o ficticias? Hablábamos del texto narrativo, ahora lo vamos a analizar. Ya habíamos escuchado la historia. Aquí en el centro pongo el nombre de mi cuento, en este caso La cigarra y la hormiga. Y empiezo a tejer la telaraña porque voy a mencionar el escenario, es decir, dónde se desarrolla, los personajes que son los que participan y dan vida a esta narración, el inicio, el nudo y el desenlace. Mira, ya tengo mi segunda línea de la telaraña. Ahora me voy por la siguiente. En el escenario me dice bosque, porque es allí donde se desarrolla. En los personajes tengo a la cigarra y la hormiga.
Y en el inicio me dice que la cigarra cantaba alegremente mientras la hormiga trabajaba con mucho empeño. El problema llega cuando se da el invierno, llega el crudo invierno y la cigarra no tiene casa ni alimento, porque no había trabajado. Y al final, la hormiga le dice a la cigarra que debe más ser responsable, que debe ser más responsable y la cigarra ya se queda sin casa y sin comida para pasar este crudo invierno. Y a las malas tuvo que aprender. Mira cómo mi cuento empezó en el inicio de esto que era el nombre de mi cuento y de allí se fue desatando toda la red que sigue. Y se voy formando una telaraña, por eso es este nombre. Hemos analizado 2 cuentos ya. Dice, actividad para ti. En tu libro de actividades, desarrolla las páginas 22 y 23. Lee la página 27. Mamá, yo quiero ser pirata. Y utiliza la estrategia de la telaraña para analizarla. Tienes que escribir el esquema en tu cuaderno. Yo te he puesto y te he propuesto uno así. Acá en el centro, ¿qué cosa vas a escribir? El nombre de tu cuento, de la lectura que te acabo de decir. Tengo escenarios, tienes que leer dónde se desarrolla los personajes, el inicio, el nudo y el desenlace. Este es un esquema modelo del que te puedes guiar o puedes tú presentar otro. Los personajes los puedo poner por acá, el escenario lo puedo poner por aquí, el nudo lo puedo poner aquí arriba o acá abajo, no hay problema. El esquema puede variar, sí, pero teniendo en cuenta los temas o los puntos que quiero que me analices el cuento, que es el escenario, los personajes y los momentos. Que te vaya bien y espero que te vaya bien y si tienes alguna duda, me la